Bendiciones, mis amados hermanos y hermanas en el Señor, en esta preciosa tarde de hoy miércoles. Quiero compartirles con mucha emoción que hoy iniciamos en estas reflexiones, iniciamos el tema, la intención, el propósito de este espacio que vamos a estar aprovechando a partir de hoy sobre reflexiones neuroteológicas, reflexiones basadas en los principios de la neuroteología cristiana. Y hoy precisamente iniciamos con la ley del todo o nada. Esta sección que vamos a estar teniendo de reflexión, yo confío en el Señor y oro al Señor para que sean herramientas en tus manos y que sea de gran provecho, de crecimiento espiritual, de madurez emocional, que puedas manejar con los asuntos que enfrentamos en esta vida con estas herramientas de la palabra de Dios, sustentadas con la palabra de Dios, y que el Espíritu Santo nos ayude a manejar con ellas por los tiempos que estamos viviendo y las situaciones que estamos enfrentando, manejo de pensamientos, manejo de las emociones, todo eso partiendo de principios. Entonces lo vamos a estar compartiendo por cápsulas para que puedas meditar en ellas, digerirlas con calma y que esta verdad poderosa te traiga libertad, te traiga sanación, te empodere, pero sobre todo en manos del Espíritu Santo puedan ser herramientas de edificación y crecimiento espiritual. Por lo tanto, el tema que pudiéramos estar cubriendo es la ciencia y la fe, máximos instrumentos divinos. Y hoy más que nunca, porque la palabra se cumple cuando Dios dijo a través del profeta Daniel que en los últimos tiempos la ciencia aumentará. Pues precisamente el Dios de toda ciencia, de todo conocimiento, de toda sabiduría, el que todo lo sabe, el que todo lo ve, el que todo lo puede, es el mismo que a través de su Hijo inicia y perfecciona nuestra fe. Por lo tanto, la ciencia y la fe son máximos instrumentos divinos. Están puestos a la disposición del pueblo de Dios. Cuando la palabra dice que en los últimos tiempos la ciencia irá en aumento, es en aumento desde nuestra perspectiva humana, en aumento desde el terreno natural, pero en Dios no va en aumento. Él es el Dios de toda ciencia y de todo conocimiento. Lo que hace el hombre es descubrir y producir medios tecnológicos, digitales, herramientas, instrumentos para ese conocimiento que va descubriendo. Por lo tanto, el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, los hijos de Dios, deben ser los primeros, un paso al frente en este entendimiento sobre la ciencia y la fe, máximos instrumentos divinos, la ciencia de Dios y el Dios que inicia y perfecciona nuestra fe. Entonces, hoy estamos tocando este tema, la ley del todo o nada. La palabra del Señor dice, y escuche bien, es una expresión, es un mandamiento que Dios da desde el Antiguo Testamento, es confirmado en el Nuevo Testamento y hasta el día de hoy no ha perdido caducidad. Lo hemos dicho en otras ocasiones, hoy lo reafirmamos. Ama a tu Dios con todo lo que piensas. Estoy leyendo en la versión actualizada. Con todo lo que piensas, con todo lo que eres y con todo lo que vales. Ama a Dios con todo lo que piensas. Escucha bien, porque eso implica todas las capacidades cerebrales que Dios diseñó en nuestro cerebro a la disposición del Dios que me amó sin medidas. Y ese Dios nos manda a amarle con todo lo que pensamos,
con todo lo que somos, y yo incluyo con todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos lo hacemos para Él, para su gloria, para su honra. Entonces, ¿qué significa o en qué se relaciona ese mandamiento que fue dado desde el principio y que hasta el día de hoy no ha perdido caducidad, sigue siendo un mandato? La ley del todo o nada. Según la biología, y escúcheme bien, según la biología, nosotros somos un organismo multicelular. Y présteme atención, o sea, que tenemos células, somos células por todas partes. Y las neuronas son células. Y estas son los vehículos a través de los cuales viaja la información. En este caso, los pensamientos. El contenido del pensamiento, que es información. Y esa información viaja a través de impulsos nerviosos que son potenciales de acción o sinapsis. Lo mismo pueden ser sinapsis eléctricas, que son sinapsis químicas. Entonces, lo que la ley del todo o nada dice es que una vez el impulso generó y alcanzó el umbral, o sea, la cantidad de voltaje necesario para que se genere o salga, no se puede detener. Una vez se da ese impulso con esa cantidad de voltaje, nada lo puede detener. Ese impulso es producto de entradas y salidas de iones en la medida, en el área de la membrana de la neurona, entiéndase en el axón. Y una vez alcanza la excitabilidad, la gradiente de conservación aumenta. Y esta entrada de iones positivos y negativos es lo que produce el impulso, creando esa sinapsis por donde viaja la información. Esto se da a nivel de la corteza cerebral. Cuando se trata de pensamientos y análisis, pues específicamente la parte frontal de la corteza cerebral. Entonces, en la capacidad de pensar, en la actividad de pensar, o procesando información a nivel de pensamiento. Si el contenido de ese pensamiento, de esa información, es de poco significado, porque el significado se lo doy yo, no el cerebro. El cerebro hace su trabajo de sintetización creando los impulsos. Pero quien le da el significado a esa información, a ese pensamiento, eres tú y soy yo. En nuestra voluntad, en nuestro entendimiento, en nuestra comprensión. Y eso pues implica otras cosas más, otra línea más, que más adelante vamos a estar hablando de eso. Aquí lo que quiero hablar es precisamente de la ley del todo o nada, en el impulso que se da, en ese impulso eléctrico que se da a nivel de la corteza cerebral a causa del movimiento de esos iones, y cómo el contenido del pensamiento, con el significado que yo le doy a ese pensamiento, ese impulso puede ser con un alto voltaje o ese impulso puede ser débil. Cuando es de poco significado la información, entiendas el pensamiento automático, habituados, inconscientes, incluso conscientes pero habituados, no necesariamente ocurre un impulso de acción. Esto es cuando hacemos las cosas de manera tan automatizadas, y escúcheme bien y présteme atención, hijos de Dios, hijas de Dios, pueblo del Señor. Muchas veces aún en nuestro tiempo de devocional lo hacemos de manera tan automatizada. Ese tiempo de lectura de la palabra lo hacemos tan automatizados que no crea un nivel de impulso con alto voltaje como para que cause un impacto emocional en nuestras vidas.
Claro que es la palabra de Dios que se va almacenando en el terreno de los pensamientos y que meditamos sobre ella. Pero cuando somos autoconscientes de ese tiempo de oración, cuando somos autoconscientes de ese tiempo de escudriñar la palabra y le pedimos al Espíritu Santo, en este momento de mi devocional, de la lectura de la palabra, en este tiempo de oración, yo te pido que tú guíes mi oración en la dirección correcta que Dios quiere que ore. Si tengo que interceder, si es un tiempo de devocional, de adoración, de alabanza, Espíritu Santo, satura esta atmósfera y que mi tiempo de oración esté cubierto con esa gracia. Si es un tiempo de lectura, de devocional de la palabra, que le podamos decir, Espíritu Santo, trae revelación de esta palabra a mi vida. Traen entendimiento nuevo de esta palabra sobre mi vida. Eso hace una diferencia, porque si nos acostumbramos a hacer lo que está muy bien porque es nuestra disciplina, no necesariamente se da el impulso de acción. No hay suficiente voltaje para que se dé ese impulso de acción que es el que trae el impacto al sistema límbico. Y por lo tanto, toda experiencia de gran impacto emocional se consolida. Las memorias responden inmediatamente a la asistencia, consolidando esa experiencia. Y ese es el llamado de hoy. Eso es lo que te comparto hoy sobre la ley del todo o nada. Por lo tanto, cuando ese pensamiento es habituado, automático, no ocurre un impulso de acción. Pero cuando el contenido de ese pensamiento, de esa información, sea la palabra de Dios siendo analizada, siendo meditada, cuando esa información es de trascendencia y de profundo significado y gran impacto, entonces se da ese impulso mayor, el voltaje, porque Dios nos diseñó para que haya una respuesta a nivel eléctrico, por decir un término, ¿no?, en esa sinapsis, y crea un gran impacto a nivel cerebral, y que por ende va el mensaje al sistema límbico, las memorias inmediatamente captan la experiencia y consolidan ahí, en esa vivencia profunda. De hecho, ese voltaje se mide en milivoltios y es capaz de un electroencefalograma poder medir esos impulsos eléctricos que ocurren a nivel de la corteza cerebral. Cuando alguna persona está en sus procesos, pero si esos procesos son de poca o ninguna o ningún significado, o sea, si son débiles, no ocurre nada, no ocurre ese nivel de impulso. Entonces, escuche bien, la ley del todo o nada, lo que dice es, o hay impulso o no lo hay. Eso en la neurociencia dice sobre esta ley de la neurobiología que rige, escúcheme bien, muchos procesos. La ley del todo o nada rige muchos procesos. Por lo tanto, esto es un principio neurofisiológico según el cual si un estímulo externo o interno es de la intensidad suficiente como para desencadenar un impulso nervioso, este impulso se produce en su totalidad y la señal desencadenada cumple el efecto deseado. Si por el contrario el estímulo es débil, no producirá reacción. En este caso, nuestra neurobiología se ve precisada, y escuche bien, a la conservación de energía. De allí
que el 90% de nuestras acciones son repetitivas. Muchas veces nuestra vida de creyente es tan automatizada, es tan habituada, que no vivimos experiencias profundas que marquen, que transformen, que consoliden esas memorias, para que cuando se desaten las tempestades en la vida, uno pueda decir: yo sé en quién he creído, mi Dios es fiel y Él está conmigo todos los días hasta el fin del mundo, pero con una convicción, con una certeza, con una firmeza de carácter, que veamos lo que veamos, vivamos lo que vivamos, enfrentemos lo que enfrentemos, nuestra fe se perfecciona y se completa, porque el carácter de Cristo se da latentemente en nuestras vidas. Esa es la diferencia de la ley del todo o nada. El umbral de excitabilidad es la condición que debe presentar un estímulo para poder alcanzar el impulso nervioso o el potencial de acción. Una vez se alcance el impulso nervioso, dice esta ley de la neurociencia, este se llevará a cabo hasta las últimas consecuencias, sin importar su potencial. A esto último se denomina la ley del todo o nada. Y es importante porque la palabra dice: el que cree en mí, de su interior correrán ríos, ríos, ríos de aguas vivas. Mis amados, el llamado de Dios en este tiempo es que trascendamos en nuestro tiempo de oración, es que trascendamos cuando escudriñamos la palabra, cuando nos sentamos a recibir ese estudio bíblico, esa predicación, esa reflexión, que todas mis capacidades estén a la disposición del Espíritu Santo para que añada revelación y traiga impacto en nuestras vidas, mis amados, para consolidar esa palabra, para consolidar esa enseñanza, para consolidar ese principio. Por eso dice la palabra: amarás a Dios con todas tus capacidades cerebrales. Lo estoy quizás poniéndolo en un contexto de la neuroteología cristiana. Esos procesos moleculares a nivel de nuestro cerebro se reflejan a nivel de nuestros procesos humanos mediante la conducta, acciones, percepciones y decisiones sobre nuestras capacidades cerebrales. Repito, esos procesos moleculares son los que a nivel de nuestro cerebro reflejan nuestros procesos humanos mediante la conducta, nuestras decisiones, nuestras acciones, nuestras percepciones y sobre todo nuestras capacidades cerebrales. Y cuando hablamos de las capacidades cerebrales, nos referimos al potencial neurobiológico con que cuenta el cerebro para otorgarle al individuo todo el soporte biológico vital y necesario para desempeñarse al máximo en todos los órdenes de la vida. Esto lo dice la neurociencia hoy, pero Dios te dice en su palabra que nos ha dado todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, para que podamos vivir vidas victoriosas. Y eso no significa exentos a pruebas, sufrimiento, a desafíos, a tentaciones. No, lo que dice es: te he dado todos los recursos para que puedas mantenerte firme aún después de las pruebas. Por lo tanto, espiritualmente hablando, estas capacidades es precisamente la capacidad que Dios nos ha dado para que conquistemos, escúcheme bien, todo lo que por derecho nos pertenece como hijos de Dios.
Así que como hijos de Dios, y resumimos por hoy esta cápsula de la ley del todo o nada dentro del tema de la ciencia y la fe, máximos instrumentos divinos. Cuando hablamos que Dios nos ha dado todo para esta vida, como hijos debemos tener, número uno, un alto sentido de identidad espiritual. Entender que yo tengo un Dios paternal, un Dios que es mi Padre. Entender que yo soy su hija, que tú eres su hijo. Porque cuando entiendes eso, los sentimientos de orfandad emocional o incluso de vida mental, ese sentimiento de desamparo, ese sentimiento de abandono se disipa. Dios es mi Padre, Dios me ama, Dios está conmigo, Él suple mis necesidades porque es un Padre que me ama, es un Padre que me ama y me corrige, me enseña, me disciplina basado en su amor, y eso va a disipar todo sentimiento de orfandad, de desamparo y de abandono. Número 2, debemos tener un alto sentido de valor espiritual. Cuando tenemos un alto sentido de valor espiritual, en otras palabras, yo no valgo lo que poseo, yo no valgo la casa que tengo, yo no valgo el nivel académico que yo tenga, yo no valgo por las posesiones que tengo, yo no valgo por el apellido que acompaña mi nombre, yo valgo porque fui comprada a precio de sangre. El valor de mi vida está calculado en el sacrificio del único Hijo de Dios. Valgo para Dios, tenga o no tenga posesiones. Mis amados, mi valor ni lo determina eso, tampoco lo determina lo que no tengo. Lo determina el sacrificio de la cruz. Por lo tanto, eso va a disipar el sentimiento de baja autoestima. Eso disipa el sentimiento de una valía baja, de una autovalía baja. ¿Por qué? Porque el valor de mi vida lo determinó Dios al entregar la vida de su propio Hijo. Número 3. Debo tener un alto sentido de pertenencia espiritual. Yo pertenezco al cuerpo de Cristo. Yo pertenezco a Él. Yo le pertenezco a Cristo. Y eso elimina el sentimiento de rechazo, sentimiento de soledad, de aislamiento, porque tengo un alto sentido de pertenencia espiritual. Y eso me hace brindar un servicio en el lugar donde Dios me ha puesto, en la congregación donde Dios me ha puesto, porque lo que yo hago ahí lo hago para Dios, porque pertenezco a un cuerpo y trasciende el significado de mi tarea ministerial. No es una simple tarea ministerial en un ministerio, y valga la redundancia, de una iglesia local. Lo que yo hago ahí es la evidencia de mi servicio a Dios, porque yo pertenezco a Él en un cuerpo. Y número 4, debo tener un alto sentido de propósito espiritual. Cada uno tiene diferentes talentos, cada uno tiene diferentes dones, cada uno tiene funciones diferentes, dice la palabra. Por lo tanto, tener un alto sentido de propósito espiritual me hace tener un mejor rendimiento y entendimiento de lo que hago, y eso elimina el sentimiento de incertidumbre, de inseguridad y de inutilidad. Yo soy útil en lo que sea que hago. Mire, mi amado hermano y hermana, si eres de alguna congregación y estás escuchando esto,
tanto limpiar las facilidades, como servir en la entrada del templo recibiendo los hermanos, como la tarea que sea no se convierte de mayor o menor relevancia por la exposición de la misma o no, porque sea lo que sea que yo haga, lo hago para Dios ante su presencia, con gratitud, porque solo Él me puede dar alto sentido de identidad espiritual, alto sentido de valor espiritual, alto sentido de pertenencia espiritual y alto sentido de propósito espiritual. Vuelvo y repito, con razón la palabra dice, ama a Dios con todo lo que piensas, con todo lo que eres y con todo lo que vales. En otras palabras, solo Dios es nuestro dueño y no hay otro como Él, y debemos amarlo con todo nuestro entero ser. Jesús entregó su vida completamente. Dios nos dio su espíritu ilimitadamente. Nos ha dado todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. Si alguno desea ir en pos de mí, tiene que dejarlo todo, negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirme. El apóstol Pablo dice, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en eso ocupa tus pensamientos. Por lo tanto, mi amado hermano y hermana, la ley del todo o nada que se dé en una dinámica poderosa, espiritual, transformacional para tu vida en este tiempo, a partir de este momento, que podamos ser autoconscientes en el tiempo de la oración, en el tiempo de la palabra, cuando me sienta recibir esos estudios bíblicos y yo pueda decirle, Espíritu Santo, trae revelación, transforma mi vida, cambia mi conducta, modifica lo que tengas que modificar, haz nuevo lo que tengas que hacer nuevo, y que la ley del todo o nada se active a nivel de la corteza cerebral, transformando mis estados de ánimo, mis conductas, mis decisiones, mis acciones y mis percepciones, y tú comiences una nueva vida en una nueva dimensión en el Señor, aún en medio de los tiempos que estamos viviendo. Te comparto esto y oro al Señor para que esta palabra se valide en tu vida. La ley del todo o nada. Padre Celestial, en esta preciosa tarde, sellamos esta palabra con esta oración. Te pido, Padre eterno, en tu gracia, en tu bondad, en tu amor infinito, que despiertes, Señor amado, a aquellos que están viviendo una vida habituada contigo, una vida automatizada contigo, y los puedas, Señor amado, provocar en una pasión, en una renovación espiritual, emocional, mental, Señor amado, y aún físicamente sean despertados por el poder de tu Espíritu y comiencen, Señor, a salir de esos estados automáticos, de esos estados inconscientes, y comiencen a ser transformados por la palabra, afirmados en la palabra y caminando en tu palabra, Señor amado. Que este principio de la neurociencia se valide en sus cerebros, se valide a nivel de su corteza cerebral, y comencemos a vivir experiencias transformacionales, trascendentales, consolidándose en nuestras memorias y por ende resultando en gran impacto en nuestras vidas, congregaciones, familias, comunidades, ambiente laboral. En el nombre de Jesús te lo pedimos, confiando en ti,
porque tú eres fiel y verdadero. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Sean todos bendecidos.